Gracias, Mati. Para poner la presentación. Bueno, gracias, Matías. Sobre todo, gracias a todos ustedes por elegir estar acá esta mañana y podrían haber estado en otro lugar, así que es muy buena señal que esté la casa llena. El tema de por qué no todas las economías o nuevas economías prosperan es un tema que me preocupa hace muchos años, porque acabamos de escuchar la presentación anterior y si escuchamos la presentación de la Blue Economy, las economías seculares, las economías sociales, tiene tanto sentido, ¿no? O sea, se ocupa del aspecto social, de la no exclusión, de los problemas urgentes, de los aspectos ambientales. Y uno se pregunta, o al menos yo me pregunto, ¿cómo es que no fue siempre así? ¿Cómo es que construimos algo que no contemplaba todos estos aspectos que hoy nos parecen evidentes, obvios y fundamentales? Entonces, para encontrar una respuesta por qué, me di cuenta que en verdad la economía es un aspecto de la sociedad. Entonces hay que preguntarse cómo es nuestra sociedad, cuáles son los patrones, cuáles son los elementos que constituyen y que habláramos como sociedad. Entonces estaba pensando, por ejemplo, un tema de varios, el acto del 9 de julio. ¿Sí? Todos los que tienen chicos han ido al acto y en general el acto empieza con una persona que está hablando y dice, se oye el himno nacional y dice, recibimos a la bandera de ceremonia, nos ponemos de pie y entra la abanderada, ¿verdad? Y dicen, es abanderada o abanderado, y dicen el nombre del estudiante o la estudiante, y después dan el promedio, que siempre es una cosa tremenda, tipo 9,85, ¿no? Y todos nos quedamos, wow. Pero la pregunta es, ¿por qué el abanderado tiene que ser el mejor promedio? ¿Por qué el abanderado que lleva nuestra bandera no es aleatorio, rotativo, por voto, por suerte, por orden alfabético? ¿Por qué es el mejor promedio? Tomemos otro ejemplo. Domingo, lluvia, amigos, conversación, fútbol. ¿Sí? ¿Y de qué se habla del fútbol? ¿Cómo está nuestro equipo en la tabla para ganar el campeonato? Nuevamente, ¿cómo llegamos a ser el número 1? Ni hablar si va al descenso, ¿no? ¡Ah! Muerte. Y en cambio, si nos va bien, vamos todos al obelisco a saltar y a bailar. Tomemos otro ámbito, el arte. Hace poco Arte va, actualmente en el Palais de Glace, una muestra nacional. Entramos y lo primero que vemos, primer premio, premio Fundación, ¿sí? En el arte, en el arte. Entonces, una de las primeras conclusiones es que independientemente de qué disciplina, qué ámbito de la sociedad estamos mirando, pareciera que ser este número 1 es central. Hemos constituido culturas, sociedades donde ser el número 1 es importante. Y después nos sorprendemos que cuando miramos en la economía, pareciera que lo importante es tener el mayor facturado, tener el mayor margen, la mayor cuota de mercado, el mayor valor en la bolsa, pero es el mismo reflejo. No está separado. Y entonces lo que nos tenemos que preguntar es cómo son las sociedades que constituimos y por qué las constituimos de esa forma, si tienen fecha de nacimiento, fecha de defunción, y quiénes son los padres o los abuelos de esta forma de pensar. Y para eso tenemos que ir un poco atrás en el tiempo. Hay muchos padres, en verdad abuelos, tatarabuelos, ¿no? Porque ya hace tiempo que no están, pero quiero mencionar 4. Quiero mencionar a René Descartes, quiero mencionar a Charles Darwin, quiero mencionar a Adam Smith y quiero mencionar a Auguste Comte. ¿Por qué estos 4? René Descartes es el que dice, pienso, luego existo. ¿Qué hubiera sido del mundo si hubiera dicho empatizo? Si hubiera dicho siento. No, nos definió como personas desde el racional, desde el pienso.
e introduce el racionalismo, con enormes consecuencias en cómo nosotros nos pensamos. Charles Darwin habla de la evolución de las especies. Hasta ahí todo fantástico. El tema es que habla de la selección natural. Y al hablar de la selección natural, está diciendo de alguna forma que si no somos el macho alfa, no vamos a sobrevivir. Y después nos sorprendemos que premiamos al abanderado, o que buscamos ser el equipo de fútbol más exitoso, o que queremos en el arte tener el primer premio. Tomemos a Auguste Comte, que seguramente es el que menos conocen, porque los otros los conocen más. Él es el padre del positivismo, es decir, de la forma en que concebimos la ciencia. Y hace un pasaje no menor. Él equipara y dice que las ciencias naturales y las ciencias sociales son iguales. Es decir, que las ciencias sociales tienen que tener el único método científico, que es el método del positivismo, y en ese pequeño pasaje, lógico, en un renglón, en una página, cosifica al hombre para poder cuantificarlo. ¡Wow! ¿No? Pequeño pasaje. Entonces, cuando nos preguntamos por qué las nuevas economías no siempre prosperan, tenemos que entender que lo que realmente estamos poniendo en jaque no es la economía, es el cómo nos concebimos como personas, cómo nos pensamos. Comte, Descartes. ¿Cómo entendemos la economía? Adam Smith. Es decir, los intercambios. ¿Cómo entendemos el concepto de supervivencia? Es decir, Charles Darwin. ¿Cómo estos conceptos los podemos ver y traducir, porque son muy amplios, son muy académicos, Mati. Mati me diría, bájalo, Jackie, bájalo. Así que lo voy a bajar, Mati. ¿Cómo lo traducimos a la economía? Si hablamos de las economías actuales o viejas, si las queremos confrontar con las nuevas, hay 3 características que se distinguen. El primero, voy a ver si esto funciona. Sí. Un foco en la empresa y el consumidor. Es decir, el foco es estrecho. Oferta, demanda, Adam Smith. Miramos a la economía en modo estrecho, acortado, encorchetado. Segundo elemento es que la empresa busca ser la mejor, the fittest. ¿Sí? Acá vemos a Darwin. Y la lógica es la lógica de maximización. Y acá vemos a Adam Smith. Y consecuentemente el objetivo va a ser un ganador y un perdedor. No puede haber 2 con la mayor cuota de mercado. Hay uno que tiene la mejor cuota de mercado. Pero si miramos a cualquiera de las nuevas economías, todas modifican estas 3 características. Por empezar, abren el corchete. Dicen que hay muchos más actores. Incorporan al planeta, incorporan a la comunidad, incorporan al aspecto o los actores políticos, hablan de un ecosistema, hablan de stakeholders. Y el objetivo no es más ser el fittest, sino el fitting. Fitting es como mi pedacito del rompecabezas entra armoniosamente con los otros pedazos del rompecabezas para conformar una imagen más completa. Y la lógica que lo va a regir no va a ser el de la maximización, porque no pueden todos maximizar, es un sinsentido. El objetivo es la coviabilidad, que sea viable para uno y el otro simultáneamente. Es decir, el objetivo buscado es el famoso win-win. Pero el famoso win-win no es una frase, es una construcción conceptual que se traduce en acciones específicas. Entonces la pregunta es, si venimos de estructuras y de instituciones que en toda la sociedad nos han marcado tanto, ¿cómo hacemos para que emerjan las nuevas economías?
Afortunadamente es una pregunta que en un modo distinto se plantearon los sociólogos. Los sociólogos han estudiado ya desde, tal vez, modo más conocido, la Revolución Francesa, pero en distintos momentos de la historia, cómo aparecen nuevos sistemas sociales. Así que lo que voy a hacer es voy a mostrarles las distintas etapas o instancias a través de un ejemplo social y después llevarlo al sistema B con la autorización de Pedro, que fue súper generoso. Me dijo, sí, podés usarlo porque además lo voy a distorsionar un poquito a los fines de hacerlo entrar en los tiempos que disponemos. Entonces, lo primero, voy a usar el ejemplo de los indignados y de Podemos en España, ¿sí? Como dijo hace un ratito, el 2008, año de gran crisis, ¿sí? En España, lo que pasó, y la primera instancia es que individualmente nos sentamos y pensamos, ¿pero qué hice yo en el último mes, en los últimos 6 meses, para perder la casa? Yo fui a trabajar como todos los días. Yo hice lo mismo de siempre. Me pregunto, siento que estuvo mal. ¿Sí? Después me animo a hablar con otros, familiares, vecinos, gente en el trabajo, y me doy cuenta que no soy el único que siente y piensa, sino que en el diálogo los que sentimos y pensamos similar somos muchos. El próximo pasaje es súper importante, porque es cuando lo vemos como sociedad, es cuando salimos del pensar, del sentir y del hablar al hacer. Y ahí es cuando los indignados en mayo del 2011 van a Plaza del Sol, a Puerta del Sol en Madrid y en todas las plazas de España. Los vamos a llamar emergentes efímeros. Es la tercera instancia. ¿Por qué efímeros? La semana pasada en Hamburgo hubo manifestaciones. En todas las ciudades, si abrimos los diarios, hay manifestaciones de distintos tipos súper válidas, pero no todas trascienden a la próxima instancia. Son como fuegos artificiales, ¡wow! Y después se apagan. Lo importante para que emerja un sistema es que pase de la instancia, ¿sí? No sé si llegan a ver, pero el cartel decía, no es una crisis, es el sistema. Es cuando el emergente efímero se convierte en estable. ¿Y qué quiere decir este pasaje? Es cuando esa energía-acción se convierte en una acción programática, y en este caso nace el partido Podemos. Pero para que esta situación tenga un efecto en la sociedad y podamos decir que es un sistema emergente, tiene que haber una última instancia, que es la institucionalización. Es cuando Podemos gana Barcelona y Madrid. Es decir, que hay un proceso ascendente, pero recién cuando está institucionalizado tiene un efecto descendente. Déjenme darles un ejemplo. Supongamos que Podemos diga, o hubiera dicho en su programa, ¿sí? En la fase emergente estaba, el que lleva la bandera es un derecho de todo estudiante. Recién cuando está institucionalizado, puede bajarlo como norma y praxis, y en las escuelas se hará un sorteo para ver quién lleva la bandera. Es en ese momento que emergió el sistema, porque es en ese momento que actúa hacia abajo. Entre tanto, está buscando emerger. Déjeme llevarlo a sistema B. 4 personas, Pedro, María Emilia, Gonzalo y Juan Pablo, individualmente, hacía tiempo que reflexionaban sobre cómo andaban las cosas. No muy distinto a probablemente cómo reflexionan ustedes. Un día en mayo del 2011, en el ENI, hacemos un seminario que graciosamente nosotros pensamos que era un fracaso porque vinieron 12 personas. En el último
se anotaron 350 y vinieron más de 200, pero en ese vinieron 12. Entre las 12 personas estaba Pedro. Y en este seminario hablaba Eric Linson, que contaba que existían unas empresas, unas B Corporations. Pedro, a raíz de haber escuchado, inicia lo que él mismo llama conversaciones de calidad. Es decir, sale de la instancia individual a la instancia del diálogo. De esa instancia de diálogo empiezan las primeras acciones, es decir, tratar de hablar con empresas para que se certifiquen B, hablar con estudios contables, jurídicos para ver si se puede pensar en una legislación, hacer la Academia B. Son emergentes efímeros, no sabemos aún si hay una acción programática. Cuando el sistema B se consolida, ¿sí?, y empieza a hablar de los distintos planos y tiene una acción programática, se convierte en emergente estable. Y si tenemos suerte y la legislación BIC se implementa, va a poder empezar a ser una institución que actúa hacia abajo. Entonces, ¿hay motivo para ser optimista? La pelea no es fácil. Tenemos que deconstruir una sociedad. No es un cambio de economía, ¿sí? Es un cambio social. Por eso Matías hablaba de la importancia de la parte política, como había empezado la conversación anterior. Estamos tratando de desandar, y qué coraje, gente, porque estamos desandando a Adam Smith, a Charles Darwin, ¿sí?, a Descartes. Por suerte, Zygmunt Bauman nos dice que estamos en una sociedad líquida. Y lo que le preocupaba a Bauman es que quedáramos líquidos. Una sociedad líquida es una buena noticia, es fundamental para desarmar, deconstruir instituciones que pierdan su rigidez, que empiecen a poder mutar hacia nuevas formas. Los emergentes efímeros y emergentes estables, la economía azul, la economía circular, la economía colaborativa, sistema B, la buena economía, todos estos son elementos, evidencias de que el miedo de Bauman no tiene motivo de ser. Están empezando a surgir nuevas propuestas que están emergiendo en modo saludable. Pero, para que lleguen al grado de institucionalización, es fundamental compartir las intenciones. El compartir las intenciones es ese pasar del momento reflexivo individual, del momento de sentir y pensar, de ese momento de conversar al momento de acción. Y así construir las nuevas instituciones. Muchas gracias. ¿Te gustó?